Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y Bueno, tenemos el privilegio de que Miss Dan esté acá en Colombia. Ella es misionera, es maestra, es una persona que fue parte del equipo pionero de la educación, de la recuperación de la educación providencial. Es historiadora de Berkeley, una de las mejores universidades en el mundo, y es maestra, entrenadora de maestros, enseña a maestros, y además es consultora de educación en casa. Ella lo que más hace realmente es trabajar con familias educadoras en casa a lo largo de los Estados Unidos. Y pues tenemos el privilegio de tenerla acá. Ella ha sido maestra de muchas personas, de muchas personas que enseñan y de muchas personas que están en el ministerio. Lleva más de 50 años enseñando y pues nos va a compartir de sus experiencias. Gracias, Oscar. I know you will have questions for me, Yo sé que ustedes van a tener preguntas para mí, but first I have some questions for you. pero primero yo voy a tener algunas preguntas para ustedes. We are here to open up the idea of parents teaching their children at home. Y estamos acá para empezar esta idea de que los padres enseñen a los hijos en el hogar. And there is a word that is used to describe this. Y hay una palabra que usualmente describe eso, It's homeschooling. y es homeschooling. It is a deceptive term. Y es un término aceptado, It's a confusing word. pero es una palabra que genera confusión, It gives the idea that you are supposed to change your house into a school. porque nos da la idea de que se supone que tienes que cambiar tu casa en un colegio, That you're to throw away all your furniture que tienes que sacar todos tus muebles and buy whiteboards and computers. y comprar tableros blancos y computadores, Put your children in uniforms y que tus hijos estén con uniforme, and teach 8 hours a day standing up. y que enseñes 8 horas al día todos los días. In honesty, I do not use the term homeschooling. Y honestamente yo no uso el término homeschooling, I believe the term is home education. y yo creo que el término más exacto es educación en el hogar, Because people think you're crazy if you homeschool. porque la gente piensa que tú estás loco cuando haces educación en el hogar. And it is confusing, so I suggest you think about home education. Entonces yo sugiero que ustedes piensen en ello como educación en el hogar. So that your child can say, Así entonces su hijo puede decir: I am being home educated. yo soy educado en casa. Whose idea is this word meaning home education? ¿De quién es la idea de esta idea que significa educación en el hogar? I want us to look into God's word. Entonces yo quiero que miremos la palabra de Dios. And Deuteronomy chapter 6, just verse 1. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 6, solo el verso 1. Would you read that in Spanish? Entonces lo voy a leer en español. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. God was speaking to Moses. Dios le está hablando a Moisés. God had separated a people for himself. Dios ha escogido una gente para sí mismo, And they were not going to do as other nations. y que ellos no van a hacerlo como otras naciones. They were not going to educate the way of the heathen. Ellos no van a educar en la forma
del Egipto, The heathen around them were ignorant of God. o las formas de los que no conocen a Dios. They bowed down and served false gods. Porque ellos han sido educados a servir a dioses falsos. So God raised up Israel to be a light to the nations. Entonces Dios escoge a Israel para hacer luz a las naciones, To reveal to the world the ways of the one true God. para revelar al mundo las formas o las decisiones de el único verdadero Dios. Would you consider yourself separated from the world by God? ¿Ustedes se consideran a sí mismos separados del mundo para Dios? All right, here we go. Entonces, vamos a hacerlo. Now, God spoke to Moses and said, "This is what I want you to teach the people. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo, esto es lo que yo quiero que tú le enseñes a la gente. These are the laws they are going to live by. Estas son las leyes por las cuales ellos deben vivir. These laws are from me." Estas leyes son mías. And the list is this: the commandments of God. Entonces la lista es esta, están los comandos de Dios. These are His directions. Estas son sus direcciones. The statutes of God. Los estatutos de Dios. These are the laws of God. Estas son las leyes de Dios. And the judgments of God. Y los juicios de Dios. This is the will of God. Esta es la voluntad de Dios. So they are again consistent with the person of God Himself, the perfect will of God. Y ellos tres son consistentes, ellas tres son consistentes con la voluntad personal de Dios. His laws are fixed and certain. Sus leyes están establecidas y son ciertas. His directions are for everyone. Sus direcciones son para cada persona. They are universal, Son universales. not without exception. No hay excepciones. So the world will learn from God's people Entonces el mundo va a aprender de la gente de Dios, God's perfect ways. las formas perfectas de My Dios. question to you is, Entonces mi pregunta a ustedes es, would you question the perfection of God's ways? ¿ustedes cuestionarían las formas perfectas de Dios? Now, No. He did not say to Moses, Él no le dijo a Moisés, I want you to build a school. no le dijo, yo quiero que hagas un colegio. I want you to build a school for the children of Israel. Yo quiero que hagas un colegio para los hijos de Israel. No, he said, I want you to teach the parents Él le dijo a Moisés, yo quiero que tú enseñes a los padres my commandments, mis comandos, my statutes, mis estatutos and my judgments. y mis juicios. So we go down to verse 6 in Deuteronomy 6. Entonces vamos a leer ahora el versículo 6 del capítulo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. And God said to Moses, speak to the parents. Entonces Dios le dijo a Moisés, habla a los padres. And he read, would you read 6, verse 6? You did? Yeah, I did. Okay. So he said to the parents Entonces le dijo a los padres that these words, my word, will be in your heart. Le dice a los padres, mis palabras estarán en tus corazones. You are to learn and know the word of God. Tú debes aprender y saber la palabra de Dios. And what you know of God, you will teach your children. Y lo que tú sabes de Dios, eso es lo que tú le debes enseñar a tus hijos. Verse 7, would you read, please? El 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. And where are you to teach them? Entonces, ¿dónde es que le debes enseñar a los hijos? There's the phrase, in thine house. Y aquí hay una frase que dice, en tu casa.
This is home education. Esto es educación en el hogar. Teaching the ways of God in your own house. Enseñando los caminos de Dios en tu propia casa. As the prophet of God teaches you. Así como el profeta de Dios te ha enseñado a ti. As the teacher of the Word of God teaches you. Así como el maestro de la palabra te ha enseñado a ti. Then you teach your children likewise. Así enseñarás a tus hijos hacia la sabiduría. So here we have the beginning of home education in the world. Aquí entonces tenemos el inicio de la educación en el hogar, en el mundo. And it's laid out that the people of God will be responsible for the education of their own children in their own house. Entonces, lo que vemos es que el pueblo de Dios es el responsable de la educación de sus hijos en sus propios hogares. No two families or houses are identical. Ninguna familia o ninguna casa son idénticas. So it has to, how you teach the Word of God, the will of God, the ways of God will be individual. Entonces, la forma en que tú vas a enseñar la voluntad de Dios, los caminos de Dios, va a ser algo individual. Some of you have simply one child. Algunos de ustedes solo tienen un hijo. I have schooled and helped train parents who have 10 children. Yo he enseñado y entrenado a padres que tienen 10 hijos. Certainly they would not be identical in the manner in which they would educate their children. Y ciertamente ninguno de ellos ha sido idéntico en la manera como ha educado a sus hijos. So each family must to look to God as to how and when they teach. Entonces cada familia debe buscar a Dios y preguntarle acerca de la forma de cómo y cuándo enseñar. It is not uniform. Porque no es algo uniforme. It cannot be. No puede ser. It is individual to Es the algo house. individual para la casa. I have another question for you. Otra pregunta para ustedes. Who loves your children more than you? ¿Quién ama a sus hijos más que ustedes? No one. No one. They say God. But, I think some of you that you're the only one who does love your children, inclusive de pronto algunos de ustedes son los únicos que aman a sus hijos. right? Who knows your child better than you? ¿Quién sabe, quién conoce más a su hijo además de ustedes? Would you submit your child, the care of your child, to a stranger? ¿Acaso ustedes someten el cuidado de sus hijos a un extraño? Some of you have. Algunas veces de pronto lo has hecho. Think about it. Algunas veces tienes que hacerlo. I led a school for 16 years. Yo lideré un colegio por 16 años. And it was a school of a great size. Y era un colegio grande. Each classroom had 25 to 30 children. Cada salón de clase tenía entre 25 y 30 niños. How is one teacher Y ever solo había un maestro. come to know each child in a way that would be understanding of that child? Pero ningún maestro pudo lograr entender a cada uno de esos niños And completamente. my instruction to my faculty Entonces, la instrucción a mi facultad, la facultad que ella tiene para enseñar maestros, was that it might take you 3 months before you really understand some of the children. y es que toma al menos 3 meses para ti como maestro, al menos entender algo de algún estudiante. And they are not to act impulsively, hastily, without consideration. Y ellos no van a actuar de una forma impositiva o hostil o sin consideración sobre ellos. Without realizing they really don't know each child closely, intimately. Porque realmente ellos saben que no conocen íntimamente o cercanamente a esos estudiantes. So I ask you to think about
Entonces yo les pido que piensen acerca de ello. Go and visit your local state school, public school. Entonces vayan y visiten su colegio público local. If they will allow you to visit the school and watch the teachers. Y si ellos te permiten visitar el colegio y observar a los maestros, Examine what you are looking at, y ustedes examinan lo que están mirando, how the students are taught, cómo los estudiantes están siendo enseñados, how the students are disciplined, cómo los estudiantes están siendo disciplinados, what materials are being used. qué materiales están usando, That's your job, ese es tu trabajo. to know what they're reading, Ustedes deben saber qué están ellos leyendo. to know who they're with, Ustedes deben saber qué sus hijos están observando. to know if they're being watched, Deben saber qué están viendo. because you have the responsibility for their protection, Porque ustedes tienen la responsabilidad de la protección for their de sus physical hijos. protection, La protección física, for their moral protection, también la protección moral and for their spiritual y protection. también la protección To espiritual. be sure that nothing false or anything corrupt falls into their heart and mind. Por lo tanto, ustedes deben asegurarse de que nada corrompa el corazón ni la mente de ellos. What are they feeding your children? ¿Qué es lo que el colegio o ese colegio público está alimentando en sus hijos? Not just physical food, but spiritual food. No solo hablando de algo físico, sino también de comida espiritual. So that is something logical to do, wouldn't you say? Entonces, cuando tú observas eso, es algo entonces lógico proteger a los hijos. If you were going to buy a brand new automobile Si vas a comprar un carro nuevo or a brand new house, o una casa nueva, wouldn't you examine the motor, the engine, the accessories? tú examinas el motor o las facilidades que tiene la casa. You just don't blindly, without examination of the product. Tú no tomas una decisión a la ciega sin haber examinado el producto Or the kind of service that you may get. o el tipo de servicio que tú quieres tener. Teaching is a service. Porque enseñar es un servicio. And so it would be reasonable for you if you cared to understand the importance of who your children are with and what they're being taught. Por lo tanto, es razonable para ustedes el cuidar y el entender la importancia de lo que ustedes les enseñan a sus hijos. I have another question. Tengo otra pregunta. Parents, Padres, why did God give you children? ¿por qué Dios les dio hijos? Are they here to serve you? ¿Están los hijos para servirlos a ustedes? For whether you have 10 children or one, Sin importar si tienes 10 hijos o uno, what is your purpose for each one? ¿cuál es tu propósito para cada uno? I suggest to you from the study of scriptures Yo sugiero a partir del estudio de la Escritura that God gave you the honor, que Dios te dio a ti el honor, the sacred privilege el privilegio sagrado of raising up a child de criar un hijo to adulthood hasta la adultez for Him. para Él, For Him. para Él. You educate the children the way God would have you educate them. Tú debes educar a tu hijo de la manera que Cristo lo educaría, According to God's wisdom. de acuerdo a la sabiduría de Dios. There is a wisdom in teaching an individual child. Entonces hay una sabiduría en enseñar a cada hijo individualmente. Teaching children is a personal, intimate business. Enseñar a los hijos es un asunto personal e íntimo, Because you are teaching them what is in your heart and placing it in their heart. porque tú le estás enseñando a ellos lo que
hay en tu corazón y se lo estás poniendo en su corazón. Now, when we think about the laws of God, Pero cuando pensamos en las leyes de Dios, God has put laws in His creation porque Dios ha puesto ley en toda su creación, that whatever He creates in the universe, there's a law to it. cualquier cosa que Él creó en el universo tiene una ley para ello. So if we study the heavens, Si estudiamos los cielos, examine the heavens, los examinamos, we will see the wisdom of God the Creator. vamos a ver la sabiduría de Dios como creador. If we study the earth Si estudiamos la tierra and the riches of the earth y las riquezas de la tierra, and the life on the earth, la vida de la tierra, we will again see the wisdom of God and the goodness of God in His creation. vamos a ver la sabiduría de Dios y la bondad de Dios en su creación. We are here to Estamos acá. raise them up for the Lord. Para criar esos hijos para el Señor. And fundamental to that purpose Y lo fundamental para ese propósito is to show them who God is. es mostrarles a ellos quién es Dios. Because to know God, Porque para saber de Dios, to see His wisdom para buscar su in sabiduría creation, en la creación, in our subjects, en cada una de nuestras materias, in close teaching of God's creation, en una enseñanza cercana They are acerca de la creación. they are illustrations of His goodness, Porque en ella hay ilustración de su bondad, His power, de su poder, His wisdom, de su sabiduría, His beauty, de su belleza. and the infinite, endless variety He Y makes. una variedad infinita que Él hizo. These are qualities of God Himself. Estas son cualidades de Dios en sí mismo. And when they know God from creation, Cuando ellos conocen a Dios a partir de la creación, they will grow to love Him. ellos entonces van a crecer amándolo a Él. And if they realize that they themselves were created by God personally, Y realmente ellos van a llegar a concluir que ellos mismos fueron creados por Dios de una manera personal. that everything God creates has a purpose. Porque todo lo que Dios creó tiene un propósito. And God created them with a purpose. Y Dios los creó a ellos con un propósito. Who is going to teach them that? ¿Quién es quien les va a enseñar eso? Who is going to remind them of that every day? ¿Quién es el que les va a recordar ese propósito cada día? We're going to prepare them for God's purpose. Los vamos a preparar a ellos para los propósitos. Not to be a slave or to be used by man or people, No para ser esclavos o para ser usados por el hombre o por la gente, but able again to obey and serve God sino capaces de obedecer y servir a Dios with their talents, con sus talentos, with their abilities, con sus habilidades. because God gave them those abilities and talents Porque Dios les dio esas habilidades y talentos for good purposes. para buenos propósitos. Some of your children will be engineers. Algunos de sus hijos podrán ser ingenieros. Some of your children will be protectors of society. Algunos de sus hijos pueden ser soldados protectores de la sociedad. Some of your children will be artists, Algunos pueden ser business artistas, people, hombres de negocios, because they have a talent gente de for it. negocios, porque ellos tienen un talento para ello. And you're here to grow that talent, Y ustedes están aquí para hacer crecer ese talento. not to force them in a mold that does not fit them. No para forzarlos en un molde ya prefabricado. Because you have a close view of your child, Porque ustedes tienen una visión cercana de sus hijos. and you see what they have as strengths, Y usted ve que ellos tienen fortalezas. and you are here to encourage it, Y ustedes están aquí para animar esas fortalezas. to exercise it, Para que ellos las ejerciten. to grow it. Para que crezcan en ellas. Now we are either going to teach God's ways, Entonces, cuando decidimos que vamos a enseñar los caminos de Dios, or man's ways. o también podemos decidir
los caminos del hombre. We have a choice. Tenemos una elección. It says in the book of Psalms, train up a child Dice en el libro de Salmos que entrena al hijo in the way he should go. en los caminos que él debe ir. Atheistic education La educación atea can only teach your child the way he should not go. Solo puede enseñarle al niño la forma en que no debe ir. In Colossians chapter 2 verse 8. Y en Colosenses capítulo 2 verso 8, Would you read that verse? lo voy a leer. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. There are people Hay gente who are able to corrupt, spoil us. y hay gente que tiene la capacidad de corromper lo tierno, lo pequeño, And God warns la us. semilla. God warns his people Pero Dios quiere a su gente that philosophy of man, the wisdom of man, y le advierte que la filosofía o la sabiduría del hombre is empty falsehoods, es vacía y falsa, and it will destroy, y que lo va a destruir, it will corrupt, lo va a corromper, it will misdirect, lo va a equivocar en la dirección and bear evil fruit. y va a producir un fruto maldadoso. Ideas are like seeds. Porque las ideas son como semillas, You plant them in a child's soft heart, porque ustedes las plantan en el corazón blando, suave de su hijo. and if it's a evil seed, it will bear evil fruit. Y si es una semilla de maldad, va a producir un fruto de maldad. Because eventually that seed will drop roots. Porque eventualmente esta semilla va a generar un fruto. And eventually it will grow over time Y eventualmente ella va a crecer a través del tiempo. and express itself Y se va a expresar a sí misma. in the child's words. A través de las palabras y las acciones de sus hijos. And sometimes you're going to be surprised what comes out of the mouth of your child. Y algunas veces ustedes pueden sorprenderse de lo que puede venir de la boca de sus hijos. And you ask yourself, where did you get that? Y tú les dices, ¿dónde aprendiste eso? That didn't come from me. Eso no vino de mí. And I've heard that before. Y yo ya he escuchado eso antes. Because some time ago, Algún tiempo atrás, not too late, not too far ago, no hace mucho tiempo, someone introduced them alguien le introdujo a ellos to something they should not watch, algo que ellos no pudieron observar. to pictures they should not see, Sí, alguien que no podían observar. to language that was foul. Imágenes que ellos no debían observar, lenguaje que ellos no debían And utilizar. children immediately picked those things up. Y el niño inmediatamente los aprendió, los Now, recogió. I don't know in Colombia, but in the United States, Yo no sé en Colombia, pero en los Estados Unidos there are some parents who would take a bar of soap hay algunos padres que toman una barra de jabón and wash their tongue with soap. y les lavan la lengua con el jabón. But you know, that cleans the tongue. Pero eso solo limpia la lengua, I'm not sure it cleans the heart. pero no limpia el corazón. Because there's a mark made. Porque ya se hizo una marca. And now they lose innocence. Entonces perdieron su inocencia. I want to warn you, Yo quiero advertirles the age from birth to age 7 porque que la época desde el nacimiento hasta los 7 años require the most protection es la que requiere la mayor protección from corruption. de la corrupción. It's not high school. No. It's the small ones. No es en el bachillerato, sino es en los pequeños. Because seeds sometimes don't root for a while. Porque algunas veces
esto genera una raíz por un tiempo. Who's going to be in charge of their hearts? Porque ¿quién va a estar a cargo de sus corazones? You have to constantly have your eye on your babies, Tú constantemente tienes que tener los ojos sobre tus bebés, the smallest ones. sobre los pequeños. They hear you, Ellos te escuchan a ti, see you, te miran a ti, touch te ven a you, ti, te tocan only you. y solo a ti. So no one can spoil that baby, Entonces that child. nadie puede dañar a ese hijo. In the United States, we have done a foolish thing. En los Estados Unidos nosotros hemos hecho una cosa tonta. We have sent babies into preschool. Hemos enviado bebés al preescolar. We tear them apart from mother and Los father hemos quitado y apartado del padre y la madre. and detach them. Y los hemos separado, como, sí, They, puesto en otro lugar. they detach them so early from their mother and father. Los hemos separado muy tempranamente del padre y la madre. Physically detach them. Apartamiento, apartamiento Because físico. Because man's wisdom says it's good for them. Porque la sabiduría del hombre dice que es bueno para ellos. You realize, I know, Y yo sé que ustedes saben that they're going to get used to very early not being with you. que entonces muy rápidamente ellos ya no querrán estar contigo. And your influence, your authority will be less and less over the years. Y entonces tu influencia y tu autoridad va a ser menos y menos a través de los años. And they will believe others before they believe you, Y ellos entonces van a creer a otros antes de creerte a ti. because they're not attached to you emotionally, Porque ya no hay un vínculo emocional, not even physically, ni siquiera físico, and socially. y ni social. You don't interact and converse with your own child. Ya no interactúan ni conversas con tu propio hijo. And they begin to be attached to strangers Entonces empiezan a vincularse con extraños, that have no knowledge nor love for them like you. pero no tienen entonces un conocimiento o un amor como el tuyo. And it's a sad thing when parents and children are strangers to each other. Y lo que produce es que los padres y los hijos se vuelven extraños unos a And they otros. have nothing to do with you when they need you more than they need anybody else. Y entonces no tienen nada que hacer contigo cuando en realidad ellos te necesitan a ti más que a cualquier otro. Some parents say, we're just too busy. Y algunos padres dicen, no, es que estamos muy ocupados. If you're too busy to be with your children, you are too busy. Sí, si tú estás muy ocupado para estar con tus hijos, estás muy ocupado. You are neglecting the reason why God gave you children. Estás siendo negligente con la razón por la cual Dios te envió a esos And hijos. I'm sorry to say Y me apena decir that we're going to have to give answer to God. que vamos a darle cuenta a Dios. What are you going to say? Y cuando le demos cuenta a Dios, ¿qué les vamos a decir? We didn't have enough money to live on. No teníamos suficiente dinero pues para vivir con ellos. Too busy. Estábamos muy ocupados. I had church work. Yo tenía trabajo en la iglesia. I'm preaching. Yo tenía que predicar. I'm a missionary. Yo soy un misionero. Do you think that would be acceptable? ¿Ustedes creen que eso sería aceptable para Dios? Your first priority Su primera prioridad is to your family. es para tu familia. You cannot have a strong church if you do not have strong family. Tú no puedes tener una iglesia fuerte si no tienes familia How fuerte. can a pastor teach the people like Moses did? ¿Cómo un pastor puede enseñar a la gente como Moisés lo hizo? Keep my directions Mantén mis direcciones when he is not. cuando él no lo hace. Just asking. Solo aquí pensando. So, who is equipped Entonces, ¿quién está equipado to teach God's ways? para enseñar los caminos de Dios? Someone who knows God, Es aquel que conoce de Dios. not a stranger to God. Un extraño a Dios no está equipado.
True? ¿cierto? Do you expect someone who does not know God to cause your children to love God? Ustedes no van a esperar que alguien que no ama a Dios cause en sus hijos que ellos aman a Dios. It's not logical. No es lógico. And remember, knowing God is to love God. Porque recuerden, conocer a Dios es amar a Dios. And loving God is to obey God. Y amar a Dios es obedecer a Dios. And obeying God is to be blessed by God. Y obedecer a Dios es ser bendecido por And Dios. not to die. Y no morir. It says that traditions of men, what men think is necessary, Y habla sobre las tradiciones del hombre y es lo que el hombre piensa que es necesario para él. following what men do Y es caer en lo que el hombre hace. after their principles, their philosophy, Es seguir los principios y la filosofía de los hombres, will not cause anyone to follow Christ. que no van a causar a nadie el seguir a Cristo. One of the most grievous things to experience Una- as Christian parents Una de las cosas más difíciles de experimentar como padres cristianos is when they leave your house, es cuando ellos dejan tu casa, when they're adults and leave your home, cuando ellos son adultos y dejan tu casa. they also leave God. También entonces ellos empiezan o dejan a Dios. Because they have been corrupted by education that is not from the scriptures. Porque ellos han sido corrompidos por la educación que no ha partido de las Escrituras. You must seriously consider these simple questions for Ustedes yourself. seriamente deben considerar estas preguntas simples. You see, God's wisdom cannot be inferior to man's wisdom. How Porque- is that possible? ¿Cómo va a ser posible que la sabiduría de Dios vaya a ser inferior que la sabiduría del hombre? And people would look down on you because you home educate. Y la gente te ve a ti o a ustedes, los ve como menor o como más bajo porque ustedes están educando en casa. If you teach according to the word of God, Pero si ustedes enseñan de acuerdo a la palabra de Dios they're saying y you're going to ruin your child. entonces usted, to rule, Ruin, destroy. ruin. Ok, si ustedes no enseñan de acuerdo a la palabra de Dios, entonces ustedes van a destruir a sus hijos. They won't be able to succeed in this life. Entonces ellos no estarán capacitados para tener éxito en la vida. They'll be isolated from people. Van a estar aislados de la gente. They won't be sociable or have friends. No serán sociales ni tendrán amigos. Those are lies. Serán mentirosos. I want to finally bring our minds to Daniel. Y quiero finalmente ahora llegar a el ejemplo de Daniel. He was a child of Israel, Él era un niño en Israel and he was brought to the heathen city of Babylon. y él fue llevado a la ciudad pagana de Babilonia. But Daniel was raised in the Word of God. Pero Daniel fue criado en la palabra de He Dios. was fully aware at age 17. He was about 17. Y él estaba totalmente como cuidadoso, pero no es cuidadoso, es como se las iba a pillar todas, más o menos, digamos. I said something colloquial. Sí, estaba alerta, sí, eso, estaba alerta. That's the word. I don't know what you're hearing. Yo no sé qué ustedes que están haciendo, escuchando. Okay, then I said, He was educated in the directions and commands of God. entonces él fue educado en las direcciones y en los And mandamientos de Dios. particularly in this passage, in the diet that God restricted of the Israelites. Y particularmente en este pasaje acerca de la dieta que Dios le había restringido a los israelitas. And the palace of Babylon had their food to serve Daniel. El palacio de Babilonia tenía su comida para servir a Daniel. Rich, delicious
Babylonian food. Era una comida deliciosa, rica, de babilónica. He was not a Babylonian. Pero él no era un babilónico. He wasn't educated by the Babylonians. Él no fue educado por los babilónicos. He was schooled in God's word and his ways. Y él fue enseñado en por la palabra de Dios, en los caminos de Dios. And he purposed in his heart Y su propósito, él se propuso en su corazón, not to spoil, corrupt his body no corromper o dañar su cuerpo with the king's meat. con la carne del rey. You are like Daniel. Ustedes son como Your Daniel. children are like Daniel. Sus hijos son como We Daniel. are in Babylon. Nosotros estamos en The Babilonia. world is Babylon. El mundo es Babilonia. And they want us to eat their food, Y ellos quieren que comamos su comida, their wisdom, su sabiduría, their education, su educación, their ideas sus ideas, that are atheistic. que son ateístas. And Daniel knew better, Pero Daniel sabía más. and he resisted. Y él resistió. And he made a proposal. Y él hizo un compromiso. And he said, let's have a science project. Y él dijo, hizo como una propuesta. Vamos a hacer un proyecto de ciencia. Let's do a scientific experiment. Vamos a hacer un experimento científico. For 10 days, Por 10 días. I will be the one and my friends will eat of God's diet, Entonces yo y mis amigos comeremos la dieta de Dios. God's food, Y la comida de Dios. God's education. La educación de Dios. And the rest of you Y el resto de ustedes. will eat what the king puts before them. Y van a comer la comida del rey. And lo and behold, Y esperemos el 10 tiempo. days, and Daniel and his friends looked healthier, looked, complexion was better, physically superior to the Babylonian who ate of the king's Y meat. luego del tiempo, entonces, Daniel y sus amigos se veían físicamente mejores, mucho más saludables que los babilónicos que comieron la comida. And then when final examinations came, Y entonces vino luego la evaluación final, el when they examen went, final. they had an oral examination with the king. Y fue un examen oral con el rey. And the king gave them questions to answer. Y el rey les hizo preguntas para que ellos respondieran. Hard questions. Preguntas difíciles. Why this? ¿Por qué esto? How this? ¿Cómo esto? And Daniel and his friends Y Daniel y sus amigos tested 10 times better than the Chaldean magicians. fueron encontrados 10 veces mejores que los maestros caldeos. Do you think what God has in mind for your children Entonces, ¿ustedes piensan que Dios tiene una mente para sus hijos? isn't 10 times better than what the world has for your children? Y esa mente va a ser 10 veces mejores que lo que el mundo puede hacer por sus hijos. God is testing our belief. Porque Dios está probando nuestra I have fe. witnessed that parents who obey the Lord in this area Porque yo creo que los padres que obedecen al Señor en esta área promise to give them Daniels. Reciben las promesas que Dios le dio a esos Danieles. And every time God has kept his promise. Y cada vez Dios va a cumplir esas promesas. I have been with a family for almost 20 years. Yo he estado con una familia por They have 6 children. al menos 20 años, tienen 6 hijos. And from birth to their adulthood, they were home educated. Y desde su nacimiento hasta su adultez fueron educados en el hogar. And now they're all adults. Ahora todos son adultos. They're at the finish line. Ya están ya pasaron la línea final. They crossed over, Ya pasaron, broke the ribbon. ya rompieron la When you run a cinta, race, la and cinta en la carrera. it was not easy. No fue fácil. They were fearful, Ellos tenían miedo. all the time fearful. Todo el tiempo tuvieron miedo. But their fear was overcome by their love for God and their children. Pero su miedo
asumido se sobreponía su amor por Dios y su amor por sus hijos. One of these 6 children is here tonight. Uno de esos 6 hijos está aquí hoy. She's the last and finished. Ella es la última. And I met her when she was 10 years old. Yo recuerdo que ella tenía 10 años. She is now a professional, she'll tell you what that is, I think, a designer. Ella es ahora una diseñadora profesional In manufacturing. y en una diseñadora textil internacional de manufactura. She's 29 years old now, she's young. Tiene 29 años, joven. And I'd like her to just step up and give a few words of her testimony. Y a mí me gustaría que ella compartiera en algunas palabras su testimonio. And then we have questions. I want you to be able to ask her questions as well as myself. Y nosotros vamos a estar dispuestas a responder preguntas, yo y también ella. A ella también le pueden hacer preguntas. Pueden hacer preguntas específicas. I would present you Señorita Kathleen Vance. Yo les presento a Miss Catherine Vance. Hello. Hola. Yeah, I was homeschooled my whole life, actually. Ella es alta, entonces you're taller than me. Yo fui educada en el hogar todo el tiempo. And I started to learn from Catherine when I was 10. Yo empecé a aprender de las enseñanzas de Miss Catherine cuando tenía 10 años. And I'm still learning. Y aún sigo aprendiendo. And I remember when I was young, before my mother met her. Y yo recuerdo cuando yo era niña, antes de que mi mamá la conociera a ella. We used to do a lot of work, a lot of memorization and reading and writing. Nosotros hacíamos mucho trabajo. Mi mamá me ponía mucha memorización, mucha lectura, mucha escritura. And slowly our education started to change. Y poco a poco nuestra educación empezó a cambiar. Someone asked me one time what I was doing in school, and I mentioned a verse, a Bible verse I had memorized. And I looked at him and I said, but I don't really know what it means. Entonces yo recuerdo que una vez alguien me dijo, ¿qué estás haciendo en tus clases, en tu colegio? Y ella me dijo, pues memoricé un versículo bíblico, pero no sé qué quiere decir. The next day our Bible study was very different. Entonces, después, al siguiente día, ese estudio bíblico con mi mamá fue bien diferente. And we didn't have to memorize scripture anymore. Y ya no volvimos a memorizar escritura. My mother began to teach us how to think for ourselves. Y luego mi mamá nos empezó a enseñar cómo pensar por nosotros mismos. And we got to, along with her, direct our education in our areas of interest. Y entonces empezamos a profundizar en la educación en el hogar en áreas de nuestro interés. I learned to sew. I learned to make patterns and to draw. I have a sister who's a nurse, a brother who's a realtor, a sister who's an artist. Yo aprendí a hacer formas, a hacer arte, a hacer moldes. Y mis hermanos, tengo una hermana que es enfermera, otro que es como comerciante y otro que es artista. I have a twin brother. Yo tengo un hermano mellizo. And we didn't learn the same things at the same time. Y no aprendimos lo mismo, y eso que estábamos en el mismo curso. And we had a lot of freedom to explore interests and try things we did like, find out we didn't. Y tuvimos mucha libertad de poder explorar el aprendizaje y tratar cosas en las cuales estábamos interesados y no tratar cosas en las cuales no queríamos. And forget what I was going to say. Se me olvidó qué iba a decir. Oh, now we're all adults. Ahora todos somos adultos.
Everyone is doing well, but we're very close. Pero todos están haciéndolo bien, o sea, tienen su vida están bien, pero somos muy cercanos. So we got a very good education, but also Pero a lot of love. eso se debe a la buena educación que tuvimos y también a el trabajo que hicieron ellos. Bueno.